Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el primer vídeo de hoy acaba de finalizar la primera ronda del draft NBA, son las 5:48 de la mañana y quiero recapitular esto ahora que está reciente, grabar un vídeo, dejarlo subido, irme a dormir y nada, dormir un par de horas, mañana se trabaja, no pasa nada. Para los que os preocupéis por mi salud, que a veces pasa, estos son 2 días al año, puedo dormir 2 horas, no pasa nada, me encanta el café además. Al final esto me encanta. Y he disfrutado un montón esta primera ronda del draft, ha habido sorpresas, ha habido cosas que me han gustado, otras no tanto. Y aquí tampoco quiero extenderme mucho, que me gustaría dormir al menos eso, unas 2 horitas, pero quiero hablar de los 30 picks de la primera ronda, de las cosas que han pasado y hacer un análisis así un poco rápido de todo. Así que nada, like, suscribiros, comentadme abajo lo que opinéis, hacedme preguntas. Normalmente respondo respuestas en este vídeo, dadas las horas intempestivas. Me vais a perdonar que no responda a ninguna pregunta y que vaya directo al grano. Y empezamos repasando la primera ronda completa. Voy a hablar de todos los picks y luego me pararé en cada uno unos segundos, pero por repasarlos rápido. El pick 1 del draft para los Dallas Mavericks resultó ser obviamente Cooper Flagg, el 2 para los San Antonio Spurs Dylan Harper, el pick 3 para los Philadelphia 76ers BJ Edgecombe, no movieron el pick. El 4 para los Charlotte Hornets es Con Cooper, el pick 5 para Utah fue Ace Bailey, no cayó más de ahí, Danny Ainge no lo permitió. El pick 5 para los Washington Wizards, Trey Johnson. Perdón, el pick 6. El pick 7 para los New Orleans Pelicans resultó ser Jeremiah Fears. El 8 para los Brooklyn Nets, Igor Deming. El pick 9 para los Raptors, Colin Murray Boyles. El pick 10 para los Suns, Kaman Malwatch. El pick 10 para los... Perdón, 11 para los Grizzlies, Cedric Coward. El 12 para los Bulls, Noah Senge. Luego hablaré de los intercambios y los movimientos de picks. El pick 13 para los New Orleans Pelicans, Derek Quinn. El pick 14 para los Spurs, Carter Bryant. El pick 15 para Oklahoma, Thomas Sorber. El 16, la mayor sorpresa de esta primera ronda, para los Blazers, Hansen Young. Pick 17 para Minnesota, Joan Beringer. Pick 18 para Utah, Walter Clayton Jr. Pick 19 para los Nets, que utilizaron sus 5 elecciones, Nolan Traore. Pick 20, no lo veo. ¿No está el pick 20? El pick 20 para los... bueno, no está aquí, no sé qué ha pasado. El pick 20 de los Miami Heat es Kasparas Yakuchionis, no debe haber un error aquí, o vale, está aquí tapado, Dios, lo siento, estoy cansado. Pick 20 para los Heat, Kasparas Yakuchionis, no sé por qué esto está así desorganizado. Pick 21 para los Wizards es Will Riley, 22 para los Nets, Drake Powell, 23 para los Atlanta Hawks, Hassan Ewell, 24 para los Kings, Nick Clifford, pick 25 para Orlando, James Richardson, 26 para los Nets y también para los Nets el 27, Ben Sarafi, Danny Wolf, pick 28 para los Boston Celtics, Hugo González, pick 29 para los Hornets que intercambiaron por esa elección Liam McNeely y pick 30 para los Clippers, Yannick Konak Niederhauser. Vamos ahora a repasar rápidamente cada pick, dedicándole entonces un poco de tiempo. El pick 1, Cooper Flagg, era evidente, se lleva un jugador potencialmente generacional ahí los maps, han hecho bien en quedarse y ya está. El pick, aquí ahora de hecho voy a ampliar un poquillo para que veáis mejor y luego ya moveré la cámara. El pick 2 de los Spurs, Dylan Harper, esto también era evidente, había más dudas pero era evidente. Es cierto que el trío de Aaron Fox, Dylan Harper, Stephen Castle es raro, pero no dejas pasar un talento así. Me gusta la elección de San Antonio, entiendo que estudiaron la posibilidad de moverlo y se quedaron ahí. A lo mejor podrían plantearse mover a Stephen Castle, pero ya se verá y de momento se quedan ahí. Los 76ers al final se quedaron con la tercera elección del draft. Creo que estoy seguro que estudiaron las posibilidades de moverse, pero no les gustaba el retorno y optaron por BJ Edgecombe, que no es el tercer jugador con más techo de este draft, ni mucho menos en mi opinión, pero sí que es cierto que es un jugador que a nivel posicional, o sea, un jugador potente, del top, digno de ser top 5 o 6 del draft, y al mismo tiempo alguien que a nivel posicional encaja muy bien con Tyrese Maxey, con Jared McCain, un buen defensor en esa posición de escolta, que creo que va a ser un gran 3&D. Básicamente no espero que sea el tercer mejor jugador de este draft, pero creo que acabará, que está bastante garantizado que va a ser un top 10 y encaja a nivel posicional, y es el tipo de jugador que un equipo potente puede seleccionar en ese pick 3, ¿no? En el 4, los Charlotte Hornets selecciona a Con Cooper, un jugador que los fans de los Hornets, por favor, no os preocupéis, de verdad, creo que Cooper es bueno, creo que os encaja. Tal vez el potencial de Ace Bailey o Trey Johnson pueda ser más interesante, creo que los dos tienen más posibilidades de ser All-Stars que Cooper, pero Cooper va a ser un roleplayer de altísimo calibre, un tío que tira, que encaja a nivel posicional, que mueve el balón, tiene 19 años, pero sería un adulto en Charlotte, que no me parece mal, y de verdad creo que es un buen jugador y está bien, de verdad, está bien, me gusta el pick. Al pick 5 se cae Ace Bailey, como decía antes. No sé si Bailey quería caer más o no, pero Danny Ainge siempre ha apostado en talento puro, en jugadores con pedigree, y ni de broma lo iba a dejar pasar de aquí. Creo que es un
una maravilla al final para Utah que Ace Bailey esté disponible aquí, porque si los ya estuvieran en el pick 3 del draft también hubieran seleccionado a Ace Bailey. Es un jugador con tamaño, con potencial de tiro, con potencial de estrella. El suelo es lava con él, lo digo siempre, pero Utah con este pick 5 tenía que arriesgarse y van a por un jugador que hace, si sale bien, hace más irrelevante a Markkanen y compañía, pero da igual, vas a por Ace Bailey y se te sale bien maravilloso. Al pick 6 cayó Trey Johnson, que es un jugador que me gusta mucho para Washington, un escolta con capacidad de tiro y buen tamaño posicional. Creo que es un muy buen tirador que va a querer tener el balón en las manos, pero creo que en Washington hay oportunidades de desarrollo. Es cierto que hay mucho base escolta, pero la dupla Bob Carrington, Trey Johnson creo que está bien y es una muy buena apuesta de talento en el pick 6 porque creo que es un tío digno de plantearse seriamente en el pick 3. El 7, la primera elección que no me ha gustado de este draft para los New Orleans Pelicans, Jeremiah Fears. Creo que Fears es un talento top 7, top 6, top 5. También es cierto que es un jugador peligroso, es un base delgado de 18 años, que no ha tirado bien de 3, un jugador eléctrico con el balón en las manos, que va a romper defensas con muñeca y que tira bien tiros libres porque tal vez acabe tirando. No es un buen defensor. Mi problema es que acabas de intercambiar hace un día por Jordan Poole y lo emparejas con Jeremiah Fears. La defensa de los Pelicans va a ser un completo desastre, básicamente. Y tal vez simplemente están planteándose mover a Zion Williamson y buscar otro rumbo y hacen una apuesta pura en talento. Y tal vez les salga bien porque Fierce puede ser un tío top 4, 3 de este draft, pero también puede ser un desastre total y a nivel defensivo, si quieren competir, no lo van a hacer. Herbert Jones va a tener que defender por él y por todos sus compañeros, ¿no? El pick 8 de los Nets ha resultado ser Igor Deming. Esto me ha sorprendido, fue la primera gran sorpresa. Fierce en el 7 no me gusta, pero era su rango. Deming en el 8 fue sorprendente. Deming sé que tenía fans, pero también era un candidato a seguirse de la lotería. Es un base muy alto, con capacidad de pase, pero con muchas dudas al final. Y los Nets, está claro que tenían dudas porque han redoblado y en 5 picks han seleccionado 3 bases y uno de los otros picks es un pivot que opera de base. Pero bueno, han probado, básicamente han tirado fichas a ver si alguna sale bien, ¿no? Deming es grande, tiene capacidad de pase, si mejora en defensa, si mejora como pasador, si reduce sus pérdidas, hay un universo en el que puede ser un muy buen jugador. Es un poco un perfil Josh Giddey peor, ¿no? Pero a ver qué pasa. El pick 8 de los Toronto Raptors, perdón, 9 de los Toronto Raptors resultó ser Colin Murray-Boyle, es un jugador que me gusta mucho, que creo que estaba en este rango, pero que odio en Toronto. Han seleccionado otro tío de 2 metros, muy bueno en defensa con brazos largos que no sabe tirar. Y tal vez acabe tirando, es un jugador que se pasó 2 años en la universidad, pero que aún tiene 19 años, tiene margen de desarrollo, pero es otro tío del mismo molde, una vez más, que no sé, va a pelearse por rol con Scottie Barnes, con Jonathan Mokbo. Me gustaba muchísimo en otros equipos, no me gusta nada en Toronto y creo que Kaman Maluach, Cedric Coward, creo que había bastantes opciones mucho mejores para Toronto, pero ya sabéis que Masai Ujiri tiene un plan y sigue con sus jugadores del mismo molde todos. Pick 10 de los Suns, Kaman Maluach. Esto es curioso porque me encanta Maluach para los Suns en el pick 10, que cayera hasta aquí es una suerte para ellos. Necesitaban a alguien así, su pivot titular era Nick Richards. Lo curioso es que en el momento que se estaba anunciando este pick también se anunciaba un intercambio de los Suns, o sea que parecía que estaban moviéndolo, pero no. Los Suns intercambiaron su propio pick 29 de este año porque tenían esa elección y su primera ronda de 2029, que es una de esas raras que consiguieron de Utah, es la peor ronda entre 3 opciones en 2029, o sea, un pick malo. Intercambiaron esos 2 picks y a Vasily Micic, al que le tuvieron que garantizar su contrato de 8 millones con eso, un favorazo que le han hecho, a cambio de Mark Williams. O sea que en el mismo momento seleccionaron a Kaman Maluach en el pick 10 y a Mark Williams a cambio de un par de primeras rondas malas y Micic que les da igual. Obviamente han mejorado muchísimo en su posición de pivot. Entiendo que Mark Williams era el pivot titular y Maluach el suplente. Mark Williams tiene un año de contrato, puede negociar su extensión de contrato de novato ahora. Bueno, no estaban convencidos con su posición de pivot y han hecho una doble apuesta. Está bien, es un poco raro. Yo estaría cómodo con Maluach en el 10 o consiguiendo a Mark Williams y seleccionando a otro jugador entonces en el 10, pero han optado por esto. Y como valor en el 10 está muy bien. Para mí Toronto tendría que haberlo seleccionado en el 9. El pick 11 es de los Memphis Grizzlies. Este fue el primer intercambio de picks, bueno, aparte del que mencionábamos de Phoenix, que realmente era del 29, pero ocurrió en este momento. En el pick 11 los Blazers tenían su elección y es cierto que había varios jugadores interesantes en ese rango, pero decidieron bajar. Luego descubrimos el porqué y es que querían a Hansen Young, que parecía un pick de segunda ronda, pero creo que hicieron un buen movimiento en ese caso.
Memphis escaló del pick 16 que tienen del intercambio de Desmond Bane al 11 y le pagaron adicionalmente a Portland 2 segundas rondas futuras y el pick de Orlando de 2028. Que seguramente no sea un gran pick de primera ronda, pero es una elección de primera ronda extra. O sea que por bajar 5 picks consiguieron una primera ronda futura y 2 segundas rondas. Es un muy buen retorno para Portland. Memphis consigue en Cedric Howard un jugador en la posición de escolta 3&D con buena muñeca, que puede ser un poco un relevo de Desmond Bane. Vamos a controlar las expectativas. Bane salió muy bien, pero me encanta Cedric Howard para Memphis. La verdad, creo que es un muy buen movimiento. El pick 12 de los Bulls, yo esperaba que fuera Thomas Sorber. Es cierto que necesitan un pivot para relevar a Vucevic eventualmente. Optaron por Noah Essenger. Yo no soy tan fan de Essenger como otros. Este era su rango para muchos. Essenger es un ala pivot atlético, dinámico, con mucho potencial defensivo, que ha mejorado como tirador, aunque no sé cuánto confío en él. Es un ala pivot, no es un pivot. Sí que puede ser una dupla de ala muy interesante con Matas Vucevic a largo plazo y entiendo la apuesta en potencial. No me parece fatal. No es un pick que me encante para los Bulls. Creo que alguien más capaz de jugar en la posición de pivot les venía mejor, pero es cierto que por potencial puro Essenger en este rango del 12, pues es una de las mejores apuestas en talento. Lo entiendo un poco. Llegamos al pick 13 de los New Orleans Pelicans. Este pick era de Atlanta. Atlanta, recordemos que llegaba hace un par de días con el pick 13 y el 22. Intercambiaron el 22 como parte del intercambio de Porzingis y les quedaba la elección 13. Y los Hawks hicieron para mí uno de mis movimientos favoritos de la noche. Tenían ese pick 13, ya no necesitan un pivot con la llegada de Porzingis, o al menos no con tanta urgencia, sino Sorber sería el jugador ideal para ellos. Y lo que hicieron fue bajar 10 elecciones en el draft, cambiaron el pick 13 por el 23 de New Orleans, y los Pelicans adicionalmente pagaron una primera ronda sin protecciones de 2026, la mejor entre su propia primera ronda y la de los Bucks. Me parece un retorno increíble para Atlanta. Bajar 10 puestos en el draft, en la primera ronda, y conseguir una primera ronda sin protecciones de 2026, que puede ser muy buena porque Pelicans puede apestar y los Bucks pueden apestar en función de las cosas que ocurran. Es un movimiento tremendo de los Hawks. Me parece un movimiento muy malo de los Pelicans. Han pagado para mí muchísimo valor. Y con este pick han seleccionado a Derrick Queen, que me parece un talento top 13, top 10 del draft también, pero un jugador complicado. Un pivot pequeño que no defiende, que no tira, un jugador con muchísima habilidad con el balón en las manos, capacidad en la media distancia que tal vez acabe tirando, pero yo lo comparo continuamente con Naz Reid. Es ese tipo de jugador, alguien que necesita a alguien grande al lado que le defienda, y lo han emparejado con Zion Williamson. Y con esto los Pelicans pueden poner sobre el campo a Jeremiah Fears, Jordan Poole, Zion Williamson y Derrick Queen, y me da urticaria solo de pensar en la defensa de ese equipo. Han sumado dos jugadores muy talentosos en Fears y Queen, han pagado mucho valor por llegar a este pick de Queen, y no es un jugador que encaje en absoluto con Zion. Pueden ser divertidos en ataque, pero es raro. Si se salen de Zion Williamson, tal vez todo esto gane un poco más de coherencia. Queen y Missy puede que jueguen algunos minutos juntos y que sean interesantes, pero no me gusta nada esta maniobra de los Pelicans. Me gustó el intercambio de Jordan Poole hace un día con Saddiq Bey y ese pick 40. Lo de hoy no me ha gustado. Creo que es el draft de primera ronda que menos me ha gustado de todos, aunque han sumado dos jugadores muy talentosos. Es raro, complicado de entender realmente cómo va a hacer encajar esta plantilla. El pick 14 de los San Antonio Spurs es Carter Bryant, un jugador que me encantaba en la lotería y que me gusta muchísimo para San Antonio. San Antonio ha tenido un día discreto. También movieron su pick 38 ya a Indiana a cambio de una elección futura de segunda ronda y dinero. Creo que es un buen movimiento de San Antonio. Ya tienen suficientes jugadores jóvenes. Pero salir del draft con Dylan Harper y Carter Bryant sin hacer esfuerzos es increíble. Creo que Carter Bryant es potencialmente, o puede potencialmente ser el mejor jugador 3&D de este draft. Tiene tamaño de alero, puede jugar algo de ala pivot, encaja bien junto a ese trío de bases escoltas a nivel posicional, defiende a buen nivel. Tiene que madurar, seguramente este año se pase mucho tiempo en la G-League, pero creo que puede ser un jugador ideal junto a Wembanyama, Cassell, Harper y lo que sea que acabe siendo esa construcción de Fox, Harper, Cassell, ¿no? Me gusta muchísimo el pick. Y también me gusta muchísimo el pick 15 de los Thunder. OKC tenía la elección 15 y la 24, tienen 0 espacios en la plantilla, ya tienen que cortar a un jugador solo con seleccionar un pick, o sea que era evidente que iba a mover el otro y lo hicieron, pero con ese pick 15 cayó a sus brazos Thomas Sorber y me encanta. Lo decía en mi propio plan para los Thunder, donde me gustaba la idea de Colin Murray Boyles, pero se salió de rango totalmente. Sorber es un jugador muy coherente para ellos y era mi segunda prioridad, de hecho. Necesitan un sustituto para Hartenstein porque dentro de un año seguramente lo vayan a tener que perder y consiguen Sorber un pivot con brazos muy largos, con muy buen instinto defensivo, algo de capacidad de pase, un tío inteligente al que van a poder desarrollar este año sin necesitar
mucho apoyo por su parte, con esperanzas de que tal vez dentro de 2 años pueda aportar. Es un muy buen pick. Luego la elección 16 de Portland, como decía antes, se la llevaron por bajar del 11 al 16. Me gustó mucho el intercambio para Portland, llevarse una primera ronda extra por bajar 5 puestos. El pick es una locura. Seleccionaron con la elección 16 a Hansen Yang. A lo mejor sale bien. Yang es un tío arriesgado, es un jugador chino que estaba en la liga china, donde es difícil tener claro cómo de bueno es un jugador o no. Es grande, es un pivote enorme, con capacidad de pase, un poco el mini Jokic o el Jokic chino. Vamos a relajarnos con esas cosas. Entiendo que en Portland realmente confían en él y creen que están siendo más inteligentes que nadie. A lo mejor lo están siendo. Es cierto que ahora básicamente en 2 drafts seguidos con su elección de primera ronda han seleccionado a 2 pivots. Y no es que Donovan Clingan haya salido mal, de hecho creo que es un muy buen pivot. Eso es raro. Ahora tiene un exceso de jugadores en esa posición, pero Robert Williams, Duop Reed, DeAndre Ayton me dan igual. Alguno ya lo moverán. Lo que le importa es Hansen Yang y Clingan. Entiendo que consideraban que era el mejor jugador que podían conseguir aquí. Sospecho que ya lo querían en el 11 y por eso bajaron y han ido a por su apuesta. A ver qué tal les sale. Minnesota en el pick 17 consigue a Joab Beringer. Me parece un jugador espectacular para ellos. Aquí todavía estaba disponible Kasparas Giacoussionis, que ha caído muchísimo en el draft y acabó en el 20. Para mí en el 17, lo decía durante el directo, Giacoussionis y Beringer eran los 2 jugadores ideales, ¿no? Giacoussionis como refuerzo por si de Rob Dillingham no sale bien, que es posible, y Beringer como posible sustituto de Gobert. Han optado por la segunda y lo veo bien. Beringer es un pivot francés súper atlético, grande, que puede llegar a ser un defensor espectacular, que va a aprender a la sombra de Gobert durante un añito, tal vez 2, y cuando esté listo, si algún día está listo, sería ideal para Minnesota, pues les permitirá dejar pasar la etapa Gobert. Es un muy buen valor en el pick 17, han tenido muchísima suerte de que caiga a sus brazos o a sus manos y me alegro muchísimo por Minnesota, es un muy buen pick, de verdad. No esperéis mucho en su primer año, pero es un tío que puede llegar a ser impresionante. El pick 18 acabó siendo de los Utah Jazz, era la elección de Washington, que al final cayó 3 puestos y se llevó un buen valor. Por bajar del 18 al 21, los Washington Wizards recibieron el pick 43 este año y 2 segundas rondas futuras de Utah, o sea que bueno, 3 segundas rondas por bajar 3 puestos en este rango está muy bien. Y con la elección 18 los Jazz seleccionaron a Walter Clayton Jr. A mí no me apasiona este pick, creo que Giacoussionis tenía mucho más sentido después de haber seleccionado a Ace Bailey y que había un par de opciones que me gustaban más. Entiendo la idea de Walter Clayton porque necesitan tiro como el comer, pero Clayton es un escolta pequeño, que es un francotirador, pero que tampoco va a ser un gran defensor en un equipo muy limitado en ese aspecto. Puede que sea interesante junto a Isaiah Collier y está bien ganar un poco de competencia en el tiro y algún jugador más veterano. Clayton es el actual MVP de la Final Four y un tío con experiencia. No creo que sea un mal jugador, no creo que este sea un rango muy lejano al suyo, está ok. Simplemente creo que para Utah no hacía mucha falta y tampoco creo que fuera tan urgente saltar del 21 al 18 y sacrificar valor. A lo mejor en el 20 en Miami se lo planteaba, pero tengo dudas. La elección 19 de los Nets, que es increíble que de verdad usaran los 5 picks, entiendo que no vieron ninguna opción de escalar que les convenciera, es Nolan Traore, que es otro Egor Deming, y es raro, la verdad. Traore me gusta, me parece un buen jugador en el pick 19. Yo hubiera seleccionado a Giacoussionis, que tiene más muñeca en un equipo al que le viene bien un base un poco diferente. Traore es un perfil similar a Deming, es más bajo, a mí me gusta más. Personalmente hubiera seleccionado en el draft antes a Traore que a Deming, no hubiera seleccionado a ninguno de los dos en el pick 8 tampoco, pero es un base grande, no enorme como Deming, pero grande, bastante dinámico, que fue de menos a más en Francia y que creo que puede ser un muy buen jugador. Otro jugador cuestionable como tirador y no sé cómo va a desarrollar todas sus bases. Muchos tendrán que irse ya a la G-League, pero eso, redoblan la apuesta a conseguir un base. Espero que salgan de aquí con uno porque han seleccionado a 3 con Deming, Traore y luego Ben Saraf. Luego el pick 20 cayó Kasparas Giacoussionis, para mí cayó considerablemente a partir del pick. Es que para mí su rango ya empezaba en el 8 o el 7 y cayó hasta el 20. Puede salir bien o mal, obviamente. Giacoussionis es un base alto con capacidad de pase, aunque ha tenido bastantes pérdidas. Creo que va a ser un buen tirador. No tiro también en la universidad, pero a mí no me preocupa tanto. Y creo que es un jugador ideal para Miami. Al final los Heat tenían a Terry Rozier y a Davion Mitchell al que tienen que renovar. Y aún si renovan a Mitchell, Giacoussionis es un perfil diferente. Es más base playmaker, un tirador más confiable, es más grande. Es cierto que es un mal defensor y la idea de Giacoussionis y Tyler Herro no es increíble, pero este tipo de talento en el pick 20 para Miami puede ser un acierto total y un robo. Puede salir realmente bien. Creo que Giacoussionis en el 20 es un muy buen valor y me alegro por Miami.
Llegamos al pick 21 de los Wizards bajaron del 18 al 21, como decía antes, se llevaron 3 segundas rondas y seleccionaron a Will Riley. Este pick no me apasionó, creo que había unas cuantas opciones mejores, particularmente para Washington. Riley es un base escolta de 2-1, 2-3, me parece, delgado, tiene que madurar físicamente, este año le va a costar seguro por el físico, pero es un base escolta alero dinámico a nivel ofensivo, o sea, puede ser un jugador, un anotador que puede tener mucho techo ofensivo, es cierto, tiene que mejorar en defensa. Mi problema es que en ese rol, precisamente en Washington, ya hay bastantes jugadores que van a querer el balón, que van a tener responsabilidad ofensiva, también llega Trey Johnson, tiene que combinarse con veteranos como Middleton y McCollum, con Bob Carrington, con Bilal Coulibaly, con Keyshawn George, con AJ Johnson, que a mí me parece un jugador muy interesante. O sea, Will Riley va a tener que estar en el equipo de G-League y yo no sé si va a haber cabida para él o no. Hay jugadores que me gustaban más en este rango, pero bueno, es una buena apuesta de talento y bueno, puede salir bien. El pick 22 para los Nets fue Drake Powell. Yo aquí esperaba totalmente a Hugo González y no fue seleccionado por los Nets en ninguno de sus 5 picks. Drake Powell a mí es un jugador que me gusta, es una apuesta arriesgada, pero no tanto cuando es tu tercer pick y estás en la elección 22. Powell es un muy buen atleta de básicamente 2 metros de altura, creo que va a jugar de escolta y alero. Tiene brazos muy largos y espero que sea un grandísimo defensor, muy atlético, que tiene que mejorar, que está muy verde, solo jugó un año en la universidad, tiró bien de 3 pero con poco volumen. No espero que sea alguien de impacto inmediato, pero sí que puede ser un jugador de ala potente a largo plazo y es una buena apuesta en talento. Como decía antes, los Nets hicieron un all-in. Los 5 jugadores en los que apostaron están lejos de ser certezas, están lejos de ser jugadores experimentados, han ido a por talento a ver qué les sale bien y qué no les sale bien. Y me gusta el pick de Drake Powell. La edición 23 de los Hawks, como decía antes, para mí un equipo que está haciendo un trabajo excelente y eso, hicieron un movimiento en el que bajaron 10 puestos, consiguieron una primera ronda de 2026 que creo que puede ser buena, creo que puede ser un pick de lotería y se llevan con el pick 23 a Sam Newell. A mí aquí me gustaba Clifford, creo que les venía bien un poco de refuerzo de ala, pero la idea de Sam Newell no está nada mal. Al final tienen a Porzingis y a Okongwu, Porzingis se pierde partidos y en algún momento Okongwu iba a estar bastante solo, si Okongwu y Porzingis se perdían un partido a la vez la cosa se volvía dramática, o sea que entiendo la idea de tener un tercer big versátil. Newell creo que también puede jugar un poco a la pivot, a lo mejor encaja algo con Porzingis también ahí, y en ese rango, en el pick 23, seleccionas a un tío joven, atlético, móvil, que puede salir bien. Es un buen valor. Y de verdad, el movimiento de bajada de Atlanta me pareció espectacular. El pick 24 era originalmente de Oklahoma y se salieron del draft. Como decía antes, ya solo para seleccionar a Thomas Sorber tienen que cortar. Supongo que Usman bien no iban a seleccionar a los jugadores. Y creo que se salieron bastante bien. Básicamente los Kings llevaban tiempo intentando conseguir un pick de primera ronda y esta fue su oportunidad. Sacramento le devolvió a San Antonio. No, perdón, que es Oklahoma. Sacramento le pagó a Oklahoma el pick que tenían de los Spurs por el intercambio de Fox de 2027. Eso sí, lo enviaron protegido en el top 16, que me parece muy bien. O sea, si los Spurs son potentes en 2027, que seguramente lo sean, y el pick está entre el 17 y el 30, se lo queda Oklahoma. Si se queda entre el 1 y el 16, se queda en Sacramento. Y los Kings consiguen el pick 24. Creo que básicamente han cambiado un pick 24 por un pick del 25 al 30 dentro de 2 años. Y consiguen un jugador que es un muy buen valor en el 24. Clifford es un muy buen escolta alero 3&D de 23 años, listo para contribuir. Creo que encaja con Monk, con Lavin, con DeRozan, con cualquiera de estos. Otro defensor competente junto a Keon Ellis y Devin Carter, que estará en su segundo año, y Keegan Murray. Obviamente tienen que desatascar un poco esa situación, creo que DeRozan tiene que salir probablemente, pero en el pick 24 es un muy buen valor y me parece un buen movimiento de los Kings. Estamos acabando ya, pick 25 de los Magic, Jace Richardson, un jugador que tiene mucho sentido para ellos, un base pequeño pero con mucha capacidad de tiro, que creo que va a ser un buen base suplente. Tenía dudas de si iban a optar por él o no, por la falta de defensa, porque es un jugador limitado en ese aspecto y Orlando prioriza mucho eso, pero entiendo que se lo pueden permitir y necesitan a alguien diferente, Anthony Black, en esa posición de base con capacidad de tiro, y creo que Jace Richardson puede ser un muy buen valor en este pick 25. Llegamos a los últimos 2 picks de Brooklyn en la primera ronda y seleccionaron a Ben Saraf y Danny Wolf. Ben Saraf es otro Nolan Traore y Igor Deming, un base alto, limitado en el tiro, muy bueno operando en el pick and roll, que ha jugado bien en el Ulm en Alemania. Creo que es un buen jugador, a mí me gusta.
Me parece un muy buen valor en el pick 26, pero súper redundante. Entiendo que no estaban convencidos con ninguno y querían probar suerte con los tres, o simplemente quieren aumentar sus posibilidades de que alguno salga muy bien, pero no sé de dónde van a sacar los minutos para todos. Y en el pick 27 seleccionaron a Danny Wolf, que es un jugador muy interesante, un pivot que a veces opera de base también, con lo que estamos hablando de un cuarto jugador cuestionable como tirador que usa el balón o requiere el balón en las manos, pero es un jugador muy diferente, que a lo mejor puede jugar de 4 junto a Dayron Sharp o Nick Claxton, y que en el 27 me parece una apuesta muy interesante. Me gustan los jugadores que han seleccionado los Nets en el vacío, no me gusta Gordeming en el 8, y no me gustan todos juntos. Pero bueno, 5 picks para Brooklyn, 5 apuestas, si 2 salen bien, está cojonudo. Llegamos al pick 28 de los Celtics. Esta elección me sorprendió. Hugo González, que no creía que fuera a pasar de todas las elecciones de Brooklyn con el vínculo con Jordi Fernández, y sí que cayó al 28. En ese rango yo esperaba que los Celtics fueran a por Rasir Fleming, que se cayó en la primera ronda, o Liam McNeely, o tal vez uno de los bigs. Recordemos que Boston tiene el pick 32 también, eso lo veremos mañana. Que por cierto ya lo he dicho bastante, pero voy a reaccionar también mañana a la primera ronda en directo en Twitch, os animo a que os paséis. Uy, me he movido de la silla. Pero Hugo González en el pick 28 es una muy buena apuesta de talento, un jugador de ala atlético, bueno en defensa, un tirador cuestionable pero que ha ido de menos a más. Todo parece indicar que va a dar el salto a la NBA el próximo año y bueno, es un año un poco puente, van a probar suerte con él. No me parece un perfil muy masula porque no es un tirador súper fiable, pero en el pick 28 entiendo que es una apuesta de un jugador que puede seguir realmente bien. Y bueno, yo como fan de los Celtics me alegro de tener un español en el equipo. La elección 29 de los Hornets, como decía antes, por ese intercambio que hicieron con los Suns, Misic a Charlotte, supongo que luego acordar un buyout, Mark Williams a Phoenix a cambio del pick 29 de este año y una elección mala de primera ronda de 2029. Y con este pick 29 le seleccionaron a Liam McNeely, un jugador que probablemente no debería haber caído tanto, aunque es cierto que luego era difícil encontrarle el equipo. Me gustaba para los Magic en el 25, por ejemplo. Creo que McNeely es un alero muy bueno desde 3, que va a producir, y es cierto que redoblan un poco lo mismo, ¿no? Con Conupel en el 4, McNeely en el 29, cuando tras mover a Mark Williams, los Hornets tienen a Yusuf Nurkic y a Musa Diabate solo como pivots, pero es cierto que Charlotte tiene también la elección 33 y 34, a lo mejor ahí consigue algún pivot. Pero bueno, McNeely en el pick 29 me parece un muy buen valor. Creo que son buenas elecciones de Charlotte, suman tiro por partida doble y dos jugadores que además creo que van a ayudar en el vestuario a dar un poco de estabilidad y de madurez, aunque sean jóvenes. Y la última elección de la primera ronda, pick 30 de los Clippers, estaba claro que iban a buscar un big. Fleming estaba ahí disponible en la posición de la pivot, era interesante, pero por detrás de Subach no tiene a nadie, y la cosa estaba entre Niederhauser o Ryan Kalkbrenner, que se queda en la segunda ronda y han votado por Yannick Konak Niederhauser, un pivot suizo súper atlético, un perfil bastante diferente a Subach. Subach no se levanta del suelo, Niederhauser no baja del aire, ¿no? Pero me gusta mucho como apuesta de pivot suplente. Nunca le va a quitar el rol a Subach, Subach es buenísimo, pero tener 4 años muy barato un pivot atlético que puede salir bien está genial. Creo que los Clippers han hecho un buen trabajo y ya está, con esto hemos acabado por hoy. A lo mejor después, o sea, ahora voy a dormir y a lo mejor al mediodía hago un vídeo hablando más de qué equipos creo que lo han hecho mejor o peor, o tal vez hable de jugadores interesantes que están disponibles en la segunda ronda, ya veré. Pero bueno, ya está. Es la 1:16 y yo me falta subir el vídeo, que son 10 minutitos más. Me voy a dormir, chicos. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado el draft los que lo habéis visto conmigo o los que lo habéis visto con otros también, obviamente, y os animo a ver conmigo el draft, la segunda ronda del draft mañana, o hoy, sí, ya es hoy. Bueno, no, mañana que habrán pasado las 12. Buenas noches, que tengáis un buen día. Adiós.